tenemos muchos profesores y también editores es si los trabajos que nos llegan están hechos con inteligencia artificial de una manera indiscriminada. La inteligencia artificial no tiene nada de malo. De hecho, en cierto modo, no es algo radicalmente distinto a lo que con lo que veníamos trabajando. Eh, Antiguamente, pues ya teníamos referencias para elaborar trabajos. Uno podía ir a una enciclopedia, a un libro de texto y podía, si quería, de ahí copiar literalmente lo que estaba. Con la llegada, pues primero de las CD-ROOMs y luego de Internet, pues también de ahí se podía hacer copia y pega, ¿no? Es decir, hemos peleado un montón de años con páginas como El Rincón del Vago y otros en las que mm, teníamos que encontrar la manera de darnos cuenta de cuándo esos contenidos no respondían al trabajo personal. Esa es la cuestión. Es decir, podemos encontrarnos en todos estos casos con productos que aparentemente están bien hechos, pero que no han implicado esfuerzo y que además en su elaboración nos ofrecen algo que realmente no es un elemento que implique conocimiento, sino más bien una extracción de datos que estaban por otras partes que al final carecen de valor. Ya hay herramientas para reconocer de manera fiable el plagio y ahí con ese problema prácticamente hemos acabado. Empieza a haber herramientas para reconocer la inteligencia artificial, pero todavía no están probadas. Por lo tanto, los profesores y editores tenemos que tener la capacidad de reconocer. Y os voy a mostrar un ejemplo muy interesante porque se trata de un trabajo en el que no está hecho de manera burda. Cuando uno utiliza ChatGPT, este tiene una estructura de presentar las cosas que muchas veces nos avisa. Cuando se le pide algo, pues muchas veces hace introducciones genéricas, listados y cierra con una conclusión también genérica. Todo ese tipo de cosas, si se dejan a tal cual, son muy fáciles de ver. El alumno o autor que sea un poco más listo disimula eso. Y de hecho, yo, si empiezo a leer este trabajo, veo un resumen perfectamente preparado con su aspecto introductorio, metodológico, la discusión, las conclusiones, las palabras clave. Esto en concreto, ChatGPT es hábil haciéndolo. Nosotros podemos darle un trabajo y que nos dé un resumen, porque ¿cuáles son las capacidades? En otro vídeo hablaremos, ¿no? De cómo utilizarlo adecuadamente, pero ChatGPT puede realizar un resumen porque es capaz de hacer síntesis de textos previos, ¿no? Es decir, es una herramienta que permite conectar cosas que están apartadas, vincularlas, sintetizarlas, recogerlas. Entonces, esto en concreto lo hace muy bien. Como también nos puede hacer un índice que esté perfectamente adecuado a los contenidos que pueden tratarse en torno a un tema, en este caso la inteligencia artificial y la educación. Todo eso nos lo puede aportar, nos puede hacer todo lo que tenga que ver con síntesis, que en el fondo da igual porque no es lo que tiene más contenido. Este alumno, que como digo, tiene una cierta noción de que no puede dejarlo todo en bruto, además de que el formato lo va a ocultar un poquito, como ahora veremos, eh, hace algunas cosas que dan pie a que, bueno, hay un sujeto detrás. Aquí empieza por su experiencia personal. Claro, si yo a ChatGPT en el prompt le pido que haga un trabajo académico, lo va a hacer con un tono neutro. Entonces, ¿cómo se puede compensar? Bueno, pues haciendo una afirmación que no aporta nada, pero que da idea de que aquí hay un sujeto. No es lo que se busca, claro, un trabajo académico lo que busca es no que se hable de la experiencia personal, sino que haya una forma propia de reflexionar entre las ideas que se plantean, ¿vale? Pero bueno, esto ha sido una forma de enmascarar que aquí hay realmente un sujeto que escribe y no solo la máquina. ¿Dónde vamos encontrando cosas más concretas que sí van a, por lo menos a darnos la pista? Cuando se hacen citas que no aportan nada,
Puede ser que el alumno mismo haya extraído muy poquito de lo que ha leído, pero esto es lo propio de ChatGPT, porque lo que va a hacer en esa síntesis que decíamos es recoger cosas, eh, pero solo va a poder llegar a afirmaciones muy, muy generales. Dice aquí, esto es así porque la IA puede analizar grandes volúmenes de datos sobre el rendimiento y las conductas de aprendizaje de los estudiantes, permitiendo identificar patrones y generar intervenciones personalizadas. Pues eso ya me lo imaginaba yo. Para eso no necesito dos artículos colectivos que expliquen la información y, y la capacidad que tiene de análisis social. Es que a poco que hayas transitado por las redes sociales, pues lo sabes. Esta cita también la resalto porque los trabajos que generalmente entregan los alumnos que hacen sobre IA, pero utilizando la IA de modo en parte indiscriminado o totalmente indiscriminado, suelen tener un valor casi de burla, ¿no? Porque muchas veces incluyen referencias a los valores, la moral o el bien o el mal o el que hay en torno al uso de la inteligencia artificial. Así dice, la dependencia excesiva de estas tecnologías podría limitar el pensamiento crítico y creativo de estudiantes y docentes, promoviendo soluciones mecanizadas en detrimento de enfoques pedagógicos más adaptativos. Claro, esto es una jactancia, es decir, esto es un trabajo en el que vamos a ver que una parte ha sido hecha de manera mecanizada, pero que nos pone el valor moral por delante de que hay que cuidarse frente a esto, ¿no? Una cosa que no sabe ChatGPT, salvo que se lo digas en el prompt, es la extensión que tenga que tener, por ejemplo, un objetivo. Puede redactarla de manera muy correcta, pero un objetivo de 5 líneas, pues no es lo que se busca en el plano académico, por ejemplo. Es decir, si uno fuera a utilizar ChatGPT y uno fuera un poco más listo que este alumno, que es algo inteligente, pero le falta todavía, pues tiene que darle un prompt que indique la estructura que quiere seguir, ¿no? Aquí tampoco podemos saber, a lo mejor el alumno lo ha hecho él y no sabe cómo debe redactar y el carácter sintético que tiene un objetivo, podría ser. ¿Dónde se va viendo cada vez más? Pues cuando llegamos a un marco teórico, nos encontramos con las limitaciones que tiene ChatGPT. Este programa lo que puede es con facilidad puedes entregarle un artículo o otro texto y pedirle que extraiga datos. Yo le puedo pedir que me diga lo esencial y además eso en ese sentido está bien planteado el prompt, si es que lo ha sido. Decir, bueno, pues los objetivos, los elementos de análisis, la metodología, los resultados, las limitaciones, incluso la conclusión. Todos estos son datos que están bien en torno a un artículo, pero no es como se presenta un marco teórico para un TFM, para un TFG o para un artículo o un capítulo. ¿Por qué? Porque esto está bien a nivel de notas que uno tenga. Mira, esto es lo que me aporta. Pero la cuestión es vincularlos. Ahí es donde va el discurso personal que hace que un artículo tenga espíritu humano, aunque sea un trabajo científico. Es decir, si no es un listado de datos, no hay una integración, no hay una reflexión al respecto, aunque luego se incluyen conclusiones y demás, pero no hay que hacerlo antes, hay que ir vinculando durante el trabajo las distintas investigaciones. Hacerlo así no, no implica que se haya llegado a un producto científico, a una elaboración de un estado de cuestión, de lo que se tiene. No, esto simplemente son datos que uno estudio, estudio dos y así sucesivamente. Una cosa en la que sí hay que darle valor a este alumno es que, como decía antes, una estructura típica de un de ChatGPT es que hace una serie de puntos y termina con una conclusión aparte. Aquí, como lo ha integrado, no se nota tanto, pero en cualquier caso termina con una conclusión y vamos a tener varias conclusiones cuando un trabajo en principio solo ha de tener una conclusión. Vale, pero vamos a ver cosas más interesantes todavía donde se pone en juego realmente los aspectos morales que tiene el usar la inteligencia artificial sin un trabajo personal. Aquí cita a Vince. Y Vince nos advierte en 2018 de los sesgos algorítmicos que pueden perpetuar desigualdades y discriminación si no regulan adecuadamente estas tecnologías. Vale,
Esto está bien, tiene ese valor otra vez moral que decíamos, pero el problema que está es que vamos a ver que Beans, al menos tal cual está citado, no existe. Como uno de los grandes problemas que tiene ChatGPT es que no cita bien, no recoge estudios reales, hace mezclas. Es decir, cuando llegas a la bibliografía, a lo mejor en parte es real, en parte no, vamos, en parte es real. Lo que hace es que genera una bibliografía con un nombre que existe en alguna parte, con algunas palabras que existen en otra parte, y con una revista que existe en otra parte, pero al final no es ninguna publicación en concreto. Es decir, entonces esto es una apreciación ficticia. Es decir, es algo que nadie ha generado este conocimiento, no es un conocimiento real. Entonces, en cierto modo, es peor que el plagio. El plagio al menos responde a un conocimiento que alguien ha validado, que alguien ha elaborado y ha comprobado. En cambio, el uso de la inteligencia artificial implica decir cosas que pueden ser mentira, porque no responden a un estudio concreto. Vamos a ver. O sea, entramos en la falsedad, entramos en algo que es moralmente muy peligroso. Aquí, o sea, la afirmación que acabamos de ver, pues todos la podemos afirmar, pero no, en casos en los que se den datos que tengan implicaciones para el ser humano, pues es muy peligroso de verdad. Vamos a ver un par de ejemplos y luego otros muchos que están por aquí. Un artículo científico que tiene DOI es aquel que tiene un enlace permanente. Entonces, estos enlaces no fallan nunca porque están hechos para ello, ¿no? Otro tipo de enlaces con la actualización de las páginas acaban desapareciendo y puede ser probable que no lo encontremos. Si yo busco a Benavides, es un caso interesante. Yo busco a Benavides, ¿no? Fijémonos bien. Tenemos Benavides, León y Pérez, tres autores que firman este artículo, Inteligencia Artificial en la revista Iberoamericana. Si yo los busco, aquí en este momento lo voy a omitir, lo que va a decir es que no encuentra nada. Entonces esto es una señal muy rara. Un DOI que ha desaparecido es muy extraño. Ahora, si yo busco el título del artículo, me encuentro con que efectivamente existe un artículo que se llama La inteligencia artificial en la educación, pero que no firma ningún Benavides. O sea, entonces, esto ChatGPT lo que ha hecho es tomar este artículo de aquí, tomar otra cosa, y tampoco es de la misma fecha, ¿no? Esto es de 2020 y esto es de 2021. Hay una diferencia pequeña, pero no es el mismo texto, podemos verlo, ¿no? No está en la misma publicación, no es el mismo título. Entonces, cuando se cita a Benavides, se está citando un conocimiento falso, se está citando algo que no existe, algo que es mentira. Pero el caso de Beans es más llamativo, que antes lo mencionaba. Aquí tenemos Beans, autor único, que escribe un artículo que se llama Fairness in Machine Learning, ¿vale? Si yo me voy al DOI, a donde me lleva, este sí podemos darlo, aunque ya lo tenía abierto, me lleva, me lleva aquí. Vamos a verlo más en grande. Me lleva a algo que han escrito otras personas y que además no tiene nada que ver. Entonces, las afirmaciones que se hagan, yo tengo que dudar mucho, claro, porque las afirmaciones que se hagan del tal Beans deben ser inventadas, porque ese DOI no existe como ese artículo en concreto, y de hecho es otro artículo. Entonces, aquí nuevamente ChatGPT ha hecho una mezcla, y esto aquí sí que estamos ante una evidencia, como editor eh, o como evaluador de un TFG, un TFM, una tesis, aquí puedo decir que aquí se ha utilizado una información que es fraudulenta. Entonces, no hay que ir más lejos para verlo. Tenemos muchos más casos. Aquí podríamos ver, es decir, en este caso, como digo, no es tan grueso, hay algunos artículos que sí existen, pero hay otros muchos que no. Curiosamente, existe este de los mismos autores, pero este no. Y lo vamos a saber porque nos va a ir llevando una y otra vez a esta página de que no se ha encontrado. Y un DOI, como digo, no desaparece. Al menos, incluso no de manera tan sistemática. Es decir, bueno, no sé, la página tiene un problema, la revista no ha pagado el dominio, yo qué sé. Pero si yo de manera repetida encuentro en una publicación DOIs que no, bueno, pues que no está,
que han desaparecido, que han sido retirados, es que hay algo que es muy engañoso en esta publicación. Por todo esto, podemos decir que podemos encontrar, podemos demostrar que hay un trabajo y de hecho en la experiencia que tengo, cuando se va a tribunal y se le pregunta al alumno, el alumno no puede negar. O sea, además de que hay evidencia, dándonos la razón de que eso ha sido así, de que esta información la ha generado una máquina, no la ha generado él. Luego no hay que aprobar ese artículo, no hay que aprobar ese TFG o ese TFM, porque está hecho en parte con datos que son mentira, que nadie ha afirmado, que nadie ha comprobado, que nadie ha estudiado, con lo cual es muy peligroso que esto se mantenga.